Seguimos un poquito más. Como ya me habían comentado, mi nombre es Elina Moreno y hoy les vengo a contar un poquito, continuando con lo que ya les explicaron Natalia y Magalí, contarles un poco en qué está o en qué instancia está el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Esto es un poco como para repasar, ya lo estuvimos diciendo. Sabemos que tirar alimentos reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, disminuye cualitativa y cuantitativamente los alimentos que están destinados a consumo humano durante todo el proceso productivo. Y bueno, podría seguir leyendo, pero me quiero detener particularmente en que es un problema global, ¿sí? Sabemos que tirar alimentos no es solo una cuestión de Argentina, es una cuestión mundial, y que las causas son locales, ¿sí? Y por ende las soluciones también entendemos que deben ser locales, ¿sí? Y de ahí surge, y esto es un poco lo que explica por qué empezamos a pensar en un programa nacional. Tal como les comentó Mercedes, el programa nacional se creó en junio del año pasado, junio de 2015. Nosotros veníamos trabajando de alguna manera el Ministerio a través de la difusión de estas temáticas por FAO, y lo que hacíamos era publicar notas en la revista Alimentos Argentinos, en las que teníamos a disposición de alguna manera para crear conciencia, empezar a concientizarnos. La creación del programa para nosotros es una instancia, digamos, que impulsa muchísimo el trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, que un ministro tome la decisión de empezar a trabajar efectivamente y ponga en agenda este tema, es algo más que relevante. Y como verán, este es el gran objetivo que tiene el programa, ¿sí? Y no dice que el ministerio va a ser quien reduzca la pérdida y el desperdicio de alimentos, sino que lo que dice es que el ministerio tiene por fin coordinar, proponer e implementar políticas públicas tendientes a esa reducción. La realidad es que el ministerio solo, si nos ponemos así en el medio como si fuese un circulito chiquitito, el ministerio solo no podría, o sea, el programa está dentro del ministerio, pero es quien los va a coordinar de alguna manera. El ministerio de alguna manera requiere de un montón de actores que formen parte de este programa, ¿sí? Nosotros no podríamos generar leyes que involucren a las empresas de alimentos si no están involucradas de alguna manera desde el inicio de las empresas, ¿sí? O al menos ese es nuestro entender de alguna manera. Esto tiene que ver con el sector público, tiene que estar involucrados distintos organismos del sector público, en particular los organismos de control de alimentos, algunos institutos de investigación. Ahí pusimos solo algunos ejemplos de los que entendemos rápidamente deben estar involucrados. En el sector privado, claramente también lo que son las empresas de alimentos, empresas de logística, empresas de servicios que están relacionadas con servicios de alimentación, los restaurantes. En lo que es la academia, todo lo que tiene que ver con escuelas, educación en escuelas, desde lo que es hábitos de consumo, ¿sí? Empezando por esa parte hasta universidades que puedan acompañarnos en algunos proyectos de investigación y formación en algunas carreras en particular. Y lo que es el tercer sector, algo estuvieron comentando, algún trabajo que viene haciendo ya el Banco de Alimentos, algunas ONGs que vienen trabajando en el tema de alimentos. ¿Cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo nos empezamos a plantear un poco el trabajo? El programa ya tiene un año, ¿sí? Hemos dado algunos pasos. De alguna manera el cambio de gobierno traspasamos ese cambio de gobierno porque el programa sigue vigente y lo seguimos, sigue en pie, digamos, y es uno de los ejes más importantes para trabajar en el ministerio, con lo cual es algo sumamente importante. Lleva un año, pero bueno, todas estas cuestiones por ahí hicieron un poco más lentos los procesos en relación a lo que esperábamos, pero ahora les vamos a contar un poquito en todo lo que avanzamos. Empezamos a trabajar o pensamos la logística para trabajarla abordándolo desde tres ejes en particular. Estos tres ejes no fueron arbitrarios, no es que nos ocurrió directamente, sino que fueron tres ejes que fueron planteados en la consulta de expertos que les contó Natalia, que se hizo en octubre de 2013, ¿2013 o 2014? En Chile. A nivel regional se propuso trabajar en estos tres ejes, ¿sí? Esto lo que busca es de alguna manera ordenar un poco la cantidad y la diversidad de acciones que se puedan generar a través de este programa, ¿sí? Uno es el de investigación, tecnología e innovación, otro es el de gobernanza y alianzas y otro es el de información y comunicación. En lo referente a investigación, tecnología e innovación,
algunos de los datos ya se los había aproximado y estuvieron conversando un poquito o haciendo preguntas sobre algún primer ejercicio que se hizo en Argentina. Le decimos primer ejercicio de estimación porque es literalmente fue algo teórico, basado en datos, en los datos disponibles que teníamos en ese momento. No se fue a medir, no pudimos determinar particularmente qué pasaba en cada una de las cadenas en concreto, son datos teóricos aproximados, ¿sí? Que nos permiten empezar a entender por dónde viene el problema o dónde empieza a surgir el problema en Argentina, ¿sí? Eso en lo referente a pérdidas y desperdicios en general. En lo que es desperdicios, que es las últimas etapas de la cadena, el año pasado y un poco parte de este año también, logramos a través de la FAO, FAO financió un proyecto que lo que hizo fue generar el diseño metodológico para medir el desperdicio en el comercio minorista y en los hogares. O sea, lo que logramos es tener una herramienta para poder, en el siguiente paso, ir a medirlo, ¿sí? En esta instancia estamos viendo la manera de cómo ejecutar esas herramientas, ¿sí? Ahí les puse algunas, están un poco corridas, pero les puse algunas preguntas que tienen que ver un poco con el punto de la investigación o el diagnóstico. En el Ministerio nos interesa saber cuánto es la pérdida o el desperdicio, porque genera, digamos, cierto impacto en particular, pero lo que más nos interesa es conocer las causas, ¿sí? ¿Qué es lo que se desperdicia? ¿Cómo se desperdicia? ¿Dónde? Y particularmente el por qué es una de las preguntas que más nos intrigan de alguna manera, porque es lo que nos permite a nosotros después entender un poco en dónde están los principales problemas y cómo hacer para que esos problemas tiendan a modificarse. ¿Sí? Acá hicimos una especie de línea de tiempo, de alguna manera, con los datos. Sabemos que a nivel internacional, FAO publicó que en el 2011 dice que el 30% de los alimentos que se desperdician se tiran, que se producen se tiran. A nivel regional es el 15%, fue en el año 2014 esa publicación. En Argentina, en el 2015, tuvimos esa primera aproximación. Y ahora estamos en la etapa de empezar a trabajar en la profundización de esas causas, ¿sí? Es lo que, como les comentaba recién, lo que nos va a permitir de alguna manera generar políticas públicas que no las va a generar el Ministerio solo, ¿sí? Las va a generar el Ministerio en conjunto con todos los actores que quieran, puedan colaborar de alguna manera con estas acciones. Lo que les acabo de comentar prácticamente están puestos en los dos primeros ejes, que es la profundización tanto en pérdidas, que es en los sectores, en las cadenas agroalimentarias, y en desperdicios también, en la ejecución de esta herramienta que hemos obtenido a través del proyecto FAO. Por otro lado, tenemos previsto y estamos trabajando en la conformación de una red nacional. Esa red nacional debe estar conformada con todos los actores que tengan interés en particular en trabajar en este tema. Después, además, otra forma de colaborar es elaborar manuales de buenas prácticas. Muchos ya hay, muchos ya existen, pero en esos manuales lo que intentamos ver o empezar a trabajar es en lograr sistemas más eficientes de alguna manera, ¿sí? En algunos ya está per se, porque ya está incluido de alguna manera, y en otros es necesario realizar algunos ajustes. Haciendo algunos ajustes muy pequeñitos es donde quizás se logran los mayores cambios. Por otro lado, hay algunos diseños de modelos de gestión que están orientados a reducir las pérdidas, que están orientados a generar sistemas más eficientes, ¿sí? La idea es trabajar en esos puntos y en todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías. En lo que es gobernanzas y alianzas, algo ya estuvieron comentando, Mercedes les adelantó un poco, que nosotros venimos teniendo algunas reuniones con diferentes entidades, organismos, y de alguna manera cuando empezamos a trabajar en estos temas, cuando logramos difundir estos temas, empezamos a ver que había muchos organismos, entidades, empresas, que ya venían trabajando en este tema y que venían trabajando desde hace varios años, ¿sí? Pero quizás no de manera articulada y no con un fin común como es el de la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así es, solo acá lo hacemos a modo de ejemplo con algunas de las empresas que nos empresas, entidades, organismos, van a ver que es diverso, con quienes nos estuvimos reuniendo y quienes están
nos dijeron, apenas hagan modelo de carta de acuerdo, queremos ser los primeros en firmar porque ya tienen proyectos en los que vienen trabajando. Hay dos en particular que les van a ver ahí, que es la Cámara Argentina de Shopping Centers y Aerolíneas Argentinas. Nos hemos reunido ya con ellos. En este caso en particular, ustedes dirán qué pueden hacer desde aerolíneas, qué se puede hacer desde la Cámara de Shoppings con el tema de pérdida de precio de alimentos. Particularmente con ellos logramos o conseguimos empezar a trabajar en primer lugar en todo lo que tiene que ver con el consumidor, ¿sí? Con información al consumidor, con la concientización. Están dispuestos a trabajar de diferentes formas y con lo que ellos tengan disponibles en informar al consumidor, y nos interesó en particular por el volumen de personas que transitan o que circulan a través de estos dos organismos y entidades. Después nos hemos reunido con el Instituto Argentino del Envase, también, que está muy interesante trabajar con nosotros. En particular, Unilever y Carrefour fueron dos de lo que es el sector privado, dos empresas que se han sumado rápidamente y que ya, digamos, quieren y tienen acciones generadas. En el caso de Carrefour tiene que ver un poco con un lineamiento global, pero quieren continuarlo acá en Argentina y quieren hacerlo un poco más fuerte. La Escuela de Nutrición de la UBA también, contarles por ejemplo que ellos están interesados en la Escuela de Nutrición de la UBA. A veces nos ponemos a pensar, las dos con Natalia somos egresadas de ahí, y cuando nos recibimos, o sea, nos tiran alimentos, ¿sí? Ya empezar por pequeñas cuestiones como empezar a no tirar alimentos en esos eventos es una forma simbólica de alguna manera de sumarse a esto, ¿sí? Rápidamente uno puede decir, bueno, sí, perfecto, no deberíamos hacerlo. Nos han comentado desde la universidad que no es tan sencillo y que hay alumnos que se resisten, porque dicen que es una cuestión cultural, porque dicen que es algo que es ¿cómo vos me vas a venir a prohibir que yo haga algo? Y en realidad yo tengo mi deber, es mi libertad, yo defino. Bueno, hay ciertas cuestiones que hay que todavía traspasar de alguna manera en lo que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿sí? Bueno, el INTA también viene trabajando en diversos proyectos en particular y nos viene acompañando de alguna manera en todo lo que es la difusión hace años, y el gobierno de la ciudad también se ha acercado concretamente con la idea de firmar los acuerdos. Claramente a todos los que formen parte de empresas, entidades que entienden que puedan sumarse a este proyecto, están más que invitados a firmar con la universidad, esperamos en breve. Dentro de lo que es gobernanzas y alianzas, bueno, continuamos con la idea de formar una red nacional. Tenemos previsto y estamos empezando a trabajar en la revisión de algunas normativas relacionadas con la producción y comercialización de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Es algunas cuestiones que tienen que ver con, dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino, se establece que todos los alimentos elaborados tienen que desecharse en las primeras 24 horas de haber sido elaborados, ¿sí? Entonces hoy hay gran parte de los restaurantes y de los sectores gastronómicos que están obligados a desechar alimentos en el mismo día que los elaboran de alguna manera. Y no está incorporado de alguna forma la figura de poder recircular ese alimento a una entidad o a algún organismo, más allá de que algunos lo hagan solidariamente, ¿sí? Entonces, bueno, hay que buscar la manera de, sin generar un riesgo para el consumidor, buscar instancias intermedias que permitan recircular los alimentos hacia otros puntos. Otro de los puntos, algo ya lo han mencionado, nos han consultado bastante y después lo vamos a ver un poquito más en detalle, que es la ley DONAL. La ley DONAL es la ley de donación de alimentos que tenemos vigente en Argentina. En particular tiene su artículo 9, que habla sobre la responsabilidad, está vetado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto que digamos, no nos favorece de alguna manera en varios de los proyectos que están funcionando, ¿sí? Los proyectos, como les contaba Natalia, la Red Argentina de Bancos de Alimentos, los proyectos como Plato Lleno, quizás los más conocidos que se han escuchado últimamente, heladeras sociales, etcétera, son proyectos que hoy no están amparados legalmente por digamos, no tienen una ley que ampare en relación a la responsabilidad, ¿sí? Si alguna persona consume un alimento que
fue adquirido a través, digamos, de banco de alimentos o a través de la heredera social o a través de plato lleno, si a esa persona le pasa algo, no tiene forma hoy legal, de alguna manera hoy funcionan todos solidariamente, como digamos, son solidariamente responsables para la empresa. Pero no hay una estrategia formal que nos permita trabajar en ese punto. En eso también queremos y tenemos intenciones de empezar a trabajar, ¿sí? Porque hoy pasa que particularmente están los proyectos como la heredera social y nos vienen a consultar y bueno, hoy no tenemos respuesta legal, pero queremos empezar a trabajar en eso. Todo lo que tiene que ver con empresas que brindan servicios de alimentación, eso también queremos empezar a trabajar particularmente con ellos. Y en particular con lo que son universidades o institutos, tecnicaturas que están relacionadas con alimentación, nutrición también, todos sectores gastronómicos, algunos institutos de formación que están relacionados con eso. En lo que tiene que ver con comunicación al sector agroalimentario del consumidor, lo dividimos, acá lo pusimos todo junto, pero de alguna manera lo fuimos dividiendo. Las publicaciones que fuimos generando para el sector agroalimentario y para el consumidor en particular, porque claramente son diferentes. Pero hemos generado distintas notas en revistas, hemos tenido participación en programas de televisión, en radios, también en programas de radio, presentaciones en distintos congresos, en seminarios, en eventos, como este, por ejemplo, en particular. Generamos un sitio web en la página Alimentos Argentinos, ahora se lo vamos a mostrar un poquito más en detalle, donde fuimos volcando gran parte de la información de lo que estamos generando. Y el último fue logramos una mención en un premio que lo otorga la Fundación Argeninta el año pasado. Para nosotros fue un motorcito más que nos dijo, bueno, sigan trabajando, es posible, es viable, es una ayuda de alguna manera para entender que vamos por buen camino. Esta es la sección en la página web, alimentosargentinos.gov. Esto después nosotros se los vamos a entregar si quieren en PDF las presentaciones, pero es alimentosargentinos.gov.ar. Van a encontrar el loguito que está a la izquierda y después este es el formato de cómo se presenta la información. En lo que es comunicación, lo tienen ahí creo que en sus manos la mayoría, y si no lo tienen, nos lo piden. Lo tenemos también en formato electrónico. Generamos una serie de materiales, uno es el manual de aprovechamiento para aprovechar al máximo los alimentos, que es un manual que está dirigido al consumidor y que trabaja sobre algunos ejes en particular que tiene que ver con recomendaciones para el consumidor, desde lograr alargar la vida útil, planificar las compras, y está dividido en varios ejes. Ahí figura como campaña Valoremos los Alimentos, ¿sí? Esto lo empezamos a trabajar el año pasado, en octubre de 2015. Logramos, van a encontrar, se van a cansar de verlo en esta presentación, el loguito con esa cara, lo van a encontrar en las publicaciones. Es el logo que está chiquitito, que tiene esa carita que dice Valoremos los Alimentos. Ese es el logo que acompaña al programa, y la idea es que todos los materiales que se generen en torno al programa lleven ese logo. Y lo que hemos estado utilizando también el año pasado para empezar a unificar las acciones que se vienen haciendo es utilizar el hashtag Valoremos los Alimentos. Dentro de lo que es la página web, cualquier publicación que hagan relacionada con este tema y pongan ese hashtag, se replica automáticamente en la página web, lo que hace que de alguna manera los proyectos que quizás nosotros no tenemos tanto conocimiento podamos verlos rápidamente y ponernos en contacto. Dentro de lo que es la campaña, el año pasado logramos la colaboración de Narda Lépez. No sé si pudieron ver algunos videos que estaban disponibles en las páginas web o en canales de YouTube. Logramos que Narda filme, son 8 videos en total, con algunos mensajes, algunos un poco más largos, otros un poco más cortitos. Yo no me acuerdo de la cantidad, pero tuvimos una cantidad de... Lo vieron una cantidad de personas impresionante. Realmente el impacto que tuvo y todos los mensajes, hasta mismo Narda nos decía, nunca me pasó que tenga tanto impacto una campaña.
Y esto, digamos, refuerza mucho el mensaje que nosotros entendemos, que es que nadie puede estar en contra de trabajar en el tema. No hay nadie que se oponga. Algunos pueden estar un poquito menos de acuerdo porque les requiere focalizar, no sé, de vehiculizar cuestiones económicas o modificar la planificación de sus acciones, pero nadie puede estar en contra. Entonces, frente a esa situación, todo va a favor, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la campaña. Estas son algunas de las acciones que también fuimos haciendo en distintos eventos. Son formas de buscar que la gente se involucre, porque la gente, o sea, uno le pregunta, si yo les pregunto a ustedes, ¿tiran alimentos? Pocos se van a animar a decirme que sí, quizás, probablemente, y algunos me dirán, bueno, sí, pero yo en realidad lo tiro porque, bueno, nos cuesta un poco todavía empezar a involucrarnos con este tema. La realidad es que hay que entender que tanto productor, consumidor o el lugar que ocupemos en la cadena, todos somos consumidores y todos estamos involucrados y todos formamos parte de esto. Todos somos los que causamos de alguna manera el problema. Lo que buscábamos en esta campaña era que las personas se saquen una foto con ese cartel y nos digan qué hacen en sus casas para no tirar alimentos. Bueno, de ahí la diversidad de ejemplos, recetas que nos contaba cada uno, y bueno, en eso está el punto de empezar a trabajar. No nosotros decirles qué hay que hacer, sino que cada uno descubra de alguna manera cómo puede colaborar. Si pensamos en la palabra o en la frase valoremos los alimentos, tiene una particularidad que es no solo no tirar alimentos, ¿sí? El concepto de valorar los alimentos, o sea, acá solo pusimos algunos, no es que sean estos solamente, pero valorar los alimentos implica cuidar los alimentos, cuidar los recursos en particular ambientales, económicos y muchos otros más, dar una mayor significancia a los alimentos, colaborar de alguna manera con la seguridad alimentaria, la propia, la de otros, y esto con el enfoque desde la seguridad alimentaria, desde la inocuidad y desde la nutrición. Ser más eficientes en los procesos productivos, ¿sí? De alguna manera, revalorizar aspectos nutritivos, sociales, afectivos, ¿sí? Todo lo que implica un alimento para cada uno de nosotros. Y de alguna manera también agregar valor a los alimentos, innovar, pensar en esto de la utilización de nuevas tecnologías. Todo eso habla de valorar los alimentos y mucho más, y muchos otros conceptos. Vuelvo un poco a plantear, y esto también lo comentó Mercedes, lo comentó Natalia, lo comentó también Magalí, en particular uno de los objetivos grandes del programa no es solo recircular alimentos. El objetivo principal es la reducción, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar para que no se tire tanta cantidad de alimentos, y ese es nuestro principal objetivo, es nuestro principal motor. Ahora bien, si esa cantidad de alimentos, no podemos trabajar en la reducción de esos alimentos, lo veremos en la eficiencia de los procesos, que probablemente va a tener consecuencias en la reducción. Y en tercer lugar sería la recirculación o reutilización de los alimentos, ¿sí? No estamos buscando recircularlos directamente, ¿sí? El objetivo principal es la reducción de la pérdida de alimentos.